Muy buenas tardes a todos y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar hoy de continuar con nuestro tercer tema relacionado con el complemento de gasolinas. En este caso, y el enfoque va a ser un poco diferente, vamos a ver los medios de pago, las formas en que puedes contratar gasolina o puedes cargar gasolina y cómo estos se van a ver afectados por este cambio que liberó el SAT. Vamos a estar hablando inicialmente o haciendo un pequeño resumen de este tema y luego vamos a entrar realmente a la parte importante, los diferentes medios de pago. Vamos a hablar de los monederos electrónicos de combustible, las tarjetas bancarias corporativas y otras formas de cargar gasolina. Al final, como siempre, estaremos haciendo un resumen de los puntos importantes de esta plática. Para empezar, hablemos de qué es este complemento. Y lo primero que tenemos que definir rápidamente es qué es un complemento. Un complemento en esencia y de forma muy rápida es un conjunto de datos adicionales, es información adicional que se agrega al XML con el objetivo de proporcionar más información a la autoridad. Por lo tanto, quien determina qué información va, cómo debe de ir, la estructura, los campos, todas las reglas que debe cumplir esta información es la autoridad, en este caso el SAT. Entonces el SAT nos dice qué utilizar en el complemento y cuándo utilizarlo. Eso es importante. Y justamente el SAT liberó este nuevo complemento, que comúnmente se le conoce como el complemento de gasolina, pero su nombre técnico, su nombre correcto es complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Pero bueno, todo el mundo le estamos diciendo complemento de gasolina. Importante, fecha crítica, el 24 de abril. ¿Por qué? Porque ese es el día en que comienza a requerirse este complemento. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que carguemos gasolina, y solicitemos nuestro comprobante fiscal por esta compra, por este pago realizado, necesitamos que el comprobante tenga este complemento. ¿Qué productos se ven afectados por este complemento? Todo lo que tiene que ver con gasolina y diésel, no importando qué tipo de gasolina sea, ya sea Magna o Premium. En cualquiera de los dos casos, o en este caso tres, ¿no? Se requiere que traiga el complemento. Y bueno, si no está este complemento dentro del comprobante a partir del 24 de abril, la factura o el comprobante que nos den no va a ser deducible ni el IVA no lo vamos a poder acreditar. Si lo hacemos, estamos cometiendo un delito fiscal, haciendo una acción incorrecta. Algunas personas nos preguntaban, ¿y cómo se ve un XML? Y se ve de esta manera. Así se ve el XML que tiene el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Como ven, y ustedes logran identificar algunas partes, tenemos el emisor, que es el número uno, el receptor, el 2, los conceptos, que es el 3 y luego cada concepto va a tener su complemento. En este caso, los complementos los vemos con líneas punteadas, quisimos destacarlo de esta manera, y contiene 5 datos, el subproducto, la clave del hidrocarburo, el número de permiso de la empresa que me lo vendió, el tipo de permiso y la versión. Ya, insisto, habíamos hablado de estos datos, habíamos dado información muy específica acerca de este tema que se encuentra en los cursos que dimos anteriormente, pero de forma general, así se ve un comprobante que tiene este complemento. Recuerden, cada vez que cargamos gasolina, necesitamos que el comprobante que nos den contenga este complemento. Esto es obligatorio a partir del 24 de abril. Si antes de esta fecha no tienen el complemento, no pasa nada. Es totalmente válido y no hay ninguna situación. Pero debemos exigirlo y es parte de nuestra responsabilidad como contribuyentes exigir que tenga este complemento. Bien, hasta aquí la parte del resumen. Fue algo muy rápido porque esto ya lo habíamos tocado a detalle en los otros dos cursos que habíamos ofrecido. Y vamos a centrarnos en las formas de contratar o de cargar gasolina, que serían los monederos electrónicos de combustible. ¿Qué es un monedero electrónico? Y esto fue una de las cosas que más nos llamó la atención durante la investigación. ¿Qué es exactamente un monedero electrónico? ¿Cómo se usa? ¿Qué implicaciones tiene? Pues bien, primero, es un medio de pago. En esencia, el monedero electrónico de combustible es un medio de pago cerrado. ¿Qué quiere decir? Que solo sirve para eso, para cargar gasolina, diésel o aditivos. Y está blindado por ciertas reglas. O sea, no lo puedes ir a utilizar para comprar un alimento como una tarjeta tradicional, no. Es exclusivamente para estos tres temas, gasolina, diésel y aditivos. Y que me conecta directamente con la autoridad, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo nos conecta, cómo el usar este método de pago nos conecta directamente con el SAT. ¿Cómo se ve un monedero electrónico desde el punto de vista administrativo? Pues mira, para la empresa que lo contrata, lo maneja, lo tiene, es una herramienta que le permite gestionar en tiempo real quién cargó gasolina, a qué horas cargó, cuántos litros cargó, el rendimiento que tiene, cuántos kilómetros por litro, etcétera. Entonces le da información, información que le permite tomar decisiones. Y esa es la parte clave de estos monederos y que evita muchas situaciones de fraude, de robo, etcétera.
Y desde el punto de vista legal, ¿qué es un monedero electrónico? Bueno, son entidades financieras o de servicio que hicieron un proceso de certificación y están autorizados por el gobierno en este caso, que cumplen ciertas reglas y que aseguran ciertas cosas. ¿Qué cosas puedes asegurar con un monedero electrónico? Interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo usar este monedero en un grupo de gasolineras. Permite que la use en diferentes partes. Seguridad, no va a ser falsificado y tiene ciertas reglas que me dan a mí esa tranquilidad. Y la parte fiscal, creo que es la más importante porque al final voy a obtener un comprobante que puedo hacer deducible y acreditarme el IVA de todas estas compras de gasolina, diésel, aditivos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista legal, te da mucha seguridad. Ejemplos de empresas, pues investigando encontramos bastante, no sabíamos que existían todas estas. Aquí solo hemos nombrado cuatro de ellas: Efectivale, Civale, Enred, Sodexo y muchas otras, ¿no? Simplemente quisimos colocar algunas de las más conocidas, pero hay muchas en el mercado con diferentes características, diferentes ventajas, etcétera. Pero la esencia está aquí. Te ofrecen ese medio de pago para que tengas control de la gasolina, el diésel o los aditivos que tú estás cargando o tu flotilla de autos de la empresa está cargando y que te permite un control en tiempo real. ¿Cómo es el proceso operativo? ¿Cómo funciona en el día con día? ¿No? Fue muy interesante esta investigación justamente por eso, porque nos permite conocer qué sucede con un monedero electrónico. Lo primero es que, o lo más común, es que la empresa que lo contrata deposita dinero en una cuenta central controladora. O sea, ponemos dinero en una bolsa, por decirlo de alguna manera. Y a través de un sitio web, el administrador de esta cuenta dispersa el dinero a cada una de las tarjetas, o bueno, a los monederos. Entonces, a cada monedero le va dando cierta cantidad de dinero. Este mismo administrador puede restringir o colocar límites a estas tarjetas, a estos monederos electrónicos. ¿Límites de qué? De tiempo. ¿En qué momento pueden cargar combustible? El tipo de combustible, el número de placa, etcétera. Se pueden definir ciertas cosas, ciertas restricciones. Por ejemplo, los fines de semana no pueden cargar combustible o no se pueden utilizar estos monederos para cargar combustible. Esto le da seguridad a la empresa. Esto le da información a la empresa. Y el hecho de tener estas restricciones permite que la empresa tenga un mayor control sobre lo que se está haciendo con estos monederos. Una vez que se tienen estos monederos, el conductor va a la gasolinera, carga gasolina y a través de un tag muy similar a los que tenemos cuando viajamos por carretera o a través de una tarjeta, carga o hace el consumo de esta gasolina. Y en tiempo real se valida si esta transacción cumple con las reglas requeridas. Por ejemplo, que no sea un fin de semana, que sea el tipo de combustible adecuado. Entonces, la esencia ya está. Yo asigno fondos, puedo utilizar este monedero y cuando voy a cargar gasolina, se aplican estas reglas de validación. Eso le da mucha seguridad a la empresa que contrató. Pensemos en una empresa con una flotilla de coches, tener control sobre eso se vuelve importante porque evitamos fraudes, porque evitamos o cuidamos que ciertas reglas se cumplan. Entonces, esa es la importancia de estos monederos. Ahora, desde el punto de vista fiscal, ¿cómo se comporta? ¿Qué sucede? Y aquí viene la parte tal vez más importante de esta plática, la parte esencial. Y es que cuando se hace el corte o termina el mes o ciertos periodos, esta empresa que hemos contratado, que maneja los monederos, nos va a emitir dos tipos de comprobante. Uno por los gastos, o sea, por las cargas de gasolina, diésel o aditivos que se han realizado, y otro por una comisión que ellos cobran. Lógicamente, cobran por su trabajo y ahí están cobrando la comisión. Pero comúnmente te van a emitir dos comprobantes. El primero es por los gastos. Cada vez que cargaste gasolina, si 10 veces al mes la flotilla de autos que tienes cargaron gasolina, en este comprobante viene el estado de cuenta de combustible. Esto es un complemento también definido por la autoridad, por el SAT, donde se desglosa toda la operación de los combustibles. Así es como se venía trabajando ahorita. Con este cambio deben además agregar este nuevo complemento, el de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, tú no vas a recibir una factura de la gasolinera, recibes una factura de esta empresa que contrataste, de los ejemplos que les dábamos. Esta operadora, esta empresa, te va a emitir este comprobante con estos dos complementos, el de estado de cuenta de combustible, este ya se viene trabajando, y este nuevo que es el de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, la autoridad les pide que tenga los dos complementos. Recordemos, el estado de cuenta de combustible es un complemento a nivel de CFDI, o sea, se agrega al final. Y el de hidrocarburos es diferente porque se agrega por cada concepto. Hace un rato lo veíamos en la demostración de cómo funciona este complemento. Se agrega por cada complemento y es lógico, porque si tú, por ejemplo, compras un aditivo y cargas gasolina, el aditivo no lleva el complemento, pero la gasolina sí. Entonces se debe de especificar por cada concepto.
Entonces, parte de nuestro trabajo como contribuyentes ahora es verificar que realmente se tengan estos complementos. Dentro de tu proceso de validación debes de validar estas dos cosas. Aparte, como les decía, esta empresa, esta operadora, te va a entregar otro CFDI por la comisión que ellos te cobran. Lógicamente, por el trabajo que realizaron. Esto ya son cuestiones internas donde se definen qué tipo de comisión, pero bueno, son dos comprobantes en esencia. ¿Cuál es el beneficio fiscal acá? Uno, no se requiere un manejo de ticket, no estás recolectando facturas de cada parte, sino que tienes una sola factura, no importa cuántas cargas de combustible o diésel hayas realizado, no importa si fue Magna, Premium, tienes un solo comprobante que es el que te entrega esta empresa. Y este comprobante, al tener los dos complementos, es totalmente deducible. Entonces no tienes tema de la deducibilidad ni de acreditarte el IVA. Entonces, es una gran ayuda y así es como funcionan. Y quien tiene la responsabilidad, que creo que era una de las preguntas más importantes el curso pasado, nos decían, ¿y quién tiene la responsabilidad de agregar este nuevo complemento? En esencia, la operadora, la empresa que contrataste para el manejo de estos monederos electrónicos. La gasolinería no tiene nada que ver contigo, todo lo vas a ver con esta empresa operadora. Entonces, ella te va a entregar este XML con estos dos complementos. Uno que ya venías manejando, que es el estado de cuenta de combustible, y el otro que es este nuevo, que es el de hidrocarburos y petrolíferos. Este resuelve una de las preguntas más importantes que teníamos o que hemos tenido durante estas pláticas que hemos realizado. Bien, hasta aquí la parte de los monederos electrónicos, pero investigando un poco más, nos dimos cuenta que existen otras formas de cargar gasolina, de comprar, de adquirir gasolina o de pagar la gasolina. Una de ellas son las tarjetas bancarias corporativas. Algunas de ellas están diseñadas especialmente para este tipo de casos. Son tarjetas emitidas por instituciones financieras, ya sea un banco, una fintech, etcétera, que están ligadas a la cuenta de tu empresa. Y estas tarjetas pueden ser de crédito o débito. Un gran beneficio que tiene esta tarjeta, a diferencia de los monederos, es que se acepta en casi cualquier gasolinería. Y sí, porque es una tarjeta, prácticamente es una tarjeta normal de las que ya venimos trabajando, pero esta tiene mayor alcance. Los monederos electrónicos tienen cierto alcance. No, a veces no cubren toda la República o no cubren ciertas regiones. En este caso, no. Otro beneficio importante de estas tarjetas es que te apoya o te ayuda con el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque tú compras o cargas la gasolina y tiempo después pagas, como sucede con una tarjeta normal, tradicional. Cargas gasolina, pagas con tu tarjeta de crédito y cierto número de días después pagas esta tarjeta. Y bueno, tampoco existe una comisión por el consumo de gasolina. Desde el punto de vista administrativo, aquí hay algo importante. Las tarjetas más modernas, más avanzadas, permiten definir una línea de crédito para las gasolineras y que solamente se usa en gasolina. O sea, comienzan a tener ciertas características parecidas a los monederos electrónicos. Entonces, tú puedes definir el límite de consumo y que solamente sea usado en gasolineras. Y esa parte se vuelve importante porque te permite un mayor control. Pero insisto, esto no sucede con todas las tarjetas, solo con algunas, las más modernas. Algo importante también aquí es que este gasto se ve reflejado en tu estado de cuenta bancario. Es lógico, si haces una compra, el banco lo va a ver reflejado. Bien, ¿cómo funciona? Muy sencillo, muy tradicional, como ya lo venimos haciendo. Esto es, el empleado o la persona llega a la gasolinería, carga gasolina, descarga, pasa la tarjeta y paga. Recordemos, esto puede ser una tarjeta de crédito y de débito. Entonces, el funcionamiento es muy normal como lo hacemos con cualquier tarjeta. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Primero, el tema administrativo. ¿Por qué? Porque como estás comprando gasolina en diferentes partes, ahora debes de comenzar a recolectar las facturas de diferentes proveedores. Y en este caso, validar si cada proveedor te está emitiendo la factura con este complemento. Recuerda, ahora vas a tener muchas facturas. Con estas tarjetas, si cargas 10 veces en 10 diferentes gasolinerías, pues tienes que recolectar 10 facturas. Ya no, a diferencia del monedero, que es una sola, aquí no. Aquí debes de recolectar diferentes facturas. Segundo, debes de validar que cada proveedor te emitió correctamente el CFDI, que cumple con los requisitos de la autoridad y además tiene el complemento, ¿no? Ahora este complemento de gasolina lo vas a requerir, entonces lo necesitas. Algo importante, ¿qué pasa si olvidas pedir la factura o pierdes el ticket que te dan o la factura no se puede generar por un problema en la página? Vas a perder la parte de la deducción y la acreditación del IVA. Entonces, implica más trabajo operativo porque finalmente tienes que estar lidiando con diferentes proveedores, con diferentes gasolineras, diferentes formas de facturar, diferentes opciones. Entonces, así como vemos las ventajas, este método también tiene una serie de desventajas. Y en la parte fiscal, pues bueno, el trabajo de verificar que el CFDI cumple y tiene este complemento. Si no lo tiene, no lo vas a poder deducir el gasto ni te vas a poder acreditar el IVA.
Entonces, es otra forma de trabajar que nos pareció muy interesante. No la conocíamos, somos muy honestos. Y al estar investigando nos pareció interesante que los bancos ofrezcan estas opciones, que puedan haber límites, que puedan haber categorías, restricciones por categorías, pero bueno, al final implica una serie de trabajo adicional. Tiene cosas positivas como el hecho de que pueda ser usada en zonas más amplias, pero bueno, finalmente implica un trabajo extra. Hasta aquí la parte de tarjetas bancarias corporativas. Encontramos otras formas de pago que nos parecieron muy interesantes y que la van a ver y les va a llamar mucho la atención porque no las conocíamos por un lado y por otro, la forma en que operan la realidad es que se vuelve interesante. El primero es el crédito directo con empresas gasolineras. Y sí, ¿cuándo se presenta este caso? Cuando tú tienes una gasolinera cerca y puedes estar con ella, hacer un convenio, firmas un convenio donde ellos te van a cargar gasolina o cada vez que necesitas vas, te cargan y al final de un periodo, puede ser a final de mes, al final de quincena, semana, etcétera, eso ya lo definen comercialmente, ellos te van a sacar un estado de cuenta y tú vas a pagar. Entonces, es una forma tradicional, está basada sí en confianza y es común para empresas que tienen estaciones de servicio muy cercanas. ¿Cómo funciona? Pues fácil. Voy, hablo con ellos, hago un contrato, un convenio, se carga con vales internos o con tarjetas o a través de la placa, yo cargo gasolina y me van anotando, me van llevando la cuenta. Y después de un tiempo se hace este corte y yo debo efectuar el pago. Digamos que es una forma tradicional de trabajar. Normalita, no hay mucha ciencia aquí. Aquí la parte importante son ver las partes de ventajas y desventajas. La ventaja es que mejoramos el flujo de efectivo y sí, porque yo tengo un tiempo para pagar esto, no tengo que desembolsarlo en ese momento. Esto es, si el convenio es cada mes, a final de mes me pasan un estado de cuenta, se verifica y se paga. O sea que tengo 30 días para pagar desde que cargué la gasolina. Comúnmente no tiene comisiones adicionales, o sea, no me van a pagar no me van a cobrar un extra por todo esto. Y además tengo una atención muy personalizada. Como es algo muy cercano y hay un convenio, se vuelve una atención mucho más cercana. Pero ahí viene el tema, las desventajas. La primera es la limitación geográfica. Y es correcto, porque comúnmente esto se lleva a cabo con gasolinerías que estén muy cerca o con cierto número de gasolinerías. O sea, no es algo amplio, no es como con la tarjeta. Con la tarjeta yo puedo comprar donde sea. Aquí no es con quien yo establecí ese convenio. Otra desventaja o otro riesgo que existe es la colusión entre que el chofer y el despachador se pongan de acuerdo y se cobre de más. O si se cobre la gasolina que es, pero esa gasolina se utilice para otras cosas, no para el coche de la empresa. Entonces puede haber cierta colusión. Es un tema que hay que tener en cuenta. Y bueno, la carga administrativa, porque finalmente vas a tener que llevar control de tickets o facturas o cada cuánto se carga. ¿Para qué? Para cuando esta empresa te pase el estado de cuenta, tú verifiques con lo que tú tengas y tengas que hacer una conciliación, verificar que te están cobrando lo correcto. No va y sea que exista algún tipo de, pues no de malicia, no de mal, sino algún tipo de diferencia y no cuadren las cantidades, los valores, etcétera. Entonces, hay que llevar un proceso administrativo mucho más pesado, porque finalmente tienes que estar verificando qué es lo que te están cobrando y tienes que tener un control de tu parte. Entonces, esas serían como las principales desventajas que encontramos con este método. Y en la parte fiscal, lo mismo, quien te va a emitir la comprobante es esta empresa con el que hiciste el convenio, la gasolinera posiblemente o el grupo de gasolineras. Y nuevamente, esta empresa debe emitirte el comprobante junto con el complemento. Ellos son los responsables de que venga el complemento. Si no viene este complemento, no vas a poder, eso es importante, no vas a poder hacer de la deducción del pago ni acreditarte el IVA. Entonces, ellos son los responsables de que esté este complemento y ante cualquier duda, ante cualquier situación, tienes que revisar con ellos y exigirles que traiga este complemento. Muy bien, el siguiente es tal vez el más extraño de todos, que son los vales de papel. Nos pareció increíble que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, con toda la parte ya virtual, la parte de documentos digitales que hoy en día manejamos, se siguen manejando vales de papel y sí, efectivamente, aunque es muy poco común, sí se siguen manejando. ¿Qué son estos vales de papel? Bueno, son documentos impresos que permiten cargar gasolina. Estos documentos, que tienen ciertas medidas de seguridad, especifican la cantidad de litros o el dinero que representan y que tú lo puedes utilizar para cargar gasolina. Son emitidos por pocas empresas, la realidad, o por grupos gasolineros. Ya hoy en día casi no se usan, es un método que está distinto, que en su momento se utilizó, pero hoy en día ya prácticamente no se usa. Pero aún así, ahorita les vamos a dar algunos casos donde se sigue utilizando, que ese fue lo que más nos llamó la atención. No están totalmente extintos, o sea, ya no existen, no, siguen existiendo, pero se usan en casos muy, muy específicos. ¿Cuáles son las desventajas de estos métodos? Pues son fáciles de falsificar. Hacer un documento, aunque tienen ciertas medidas,
La realidad es que si hoy en día falsifican un billete, imagínate estos documentos, ¿no? Existía o existe un mercado negro donde se llegan a manejar estos documentos, o sea, donde la gente recibe un vale y lo cambia por dinero y se lo transfiere a otra persona y se pierde el sentido de estos vales. Justamente, no hay control a quién se le entregan. Se le entregan y este documento puede pasar a otra persona y esa a otro y así, y se va perdiendo el control, ¿no? Y bueno, viene la parte también administrativa. Hay que cortar, sellar, resguardar, hay que imprimir con seguridad. Entonces, por eso ha perdido tanto peso este tema de los vales de papel, porque además también les comento, me adelanto, no son deducibles de impuestos. Bueno, si hoy en día no se pueden deducir de impuestos estos vales de papel, entonces, ¿por qué se usan? Encontramos cuatro usos que nos parecieron muy interesantes. Primero, pueden ser vales de cortesía. Si soy cliente frecuente de una gasolinera de un lugar, me pueden regalar nuestros vales de cierta cantidad o de ciertos litros y cuando los necesite voy con esta, lo cargo y ya obtuve un beneficio. Entonces, por eso es que no se ve el tema fiscal acá. O para uso interno, empresas que tienen su propio tanque de combustible cargan, entonces ellos lo manejan, pero es totalmente interno, eso es de la empresa, no tiene nada que ver con la autoridad, con el SAT. O en zonas rurales, ¿no? Cuando están muy alejados, no hay internet o hay deficiencia. Sí hay internet, pero es muy deficiente, hay temas para cargar gasolina, o no te importa el uso fiscal, o sea, no estás pensando en la parte de deducir el gasto, de acreditarme el IVA, sino simplemente quiero cargar gasolina. Entonces, aunque su uso es extremadamente reducido, la realidad es que sí está muy acotado, se sigue utilizando y eso nos llamó mucho la atención, que hoy en día todavía se siguen utilizando y tiene sentido. Un vale de cortesía para algo interno, se siguen utilizando estos vales de papel. Como insisto, en la parte fiscal, pues esto no es deducible, no tiene, como no existe un CFDI, pues no podemos hablar ni de complemento ni de nada, ¿no? Es un papel que me permite cargar gasolina y que lógicamente no voy a poder usar para temas fiscales, para comprobar un pago o para hacerme de acreditarle el IVA. Ese tipo de cosas no van a existir, pero aún se siguen utilizando y nos quisimos nombrarlo porque nos pareció interesante que a estas fechas, 2026, todavía sigamos utilizando vales de papel. Y sí, creemos que en algunos casos tiene todo el sentido del mundo. Estas son como las formas de pago que vimos y cómo cada una de ellas se afecta dependiendo de cómo se maneja. ¿Quién es el responsable de emitir este complemento? En el caso de los monederos electrónicos, vamos a estar hablando que es la empresa que contraté, la que maneja el monedero. En el caso de las tarjetas bancarias, tenemos que es la gasolinera y así, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté manejando, cada uno tiene que la responsabilidad de manejar. Lo importante es que tu comprobante debe tener este complemento. Para terminar, queremos hacer un resumen muy rápido, muy preciso sobre lo que hemos visto el día de hoy. Primero, 24 de abril, recuerden, a partir de este día ya se vuelve obligatorio, no hay más prórrogas, hoy volvimos a verificar y efectivamente no hay ninguna prórroga, todo sigue como venía. Entonces, por el momento no hay prórroga, continuamos con la fecha del 24 de abril. ¿Qué productos se ven afectados? No todo lo que tú compras, solamente lo que es gasolina y diésel. Por el momento, puede ser que la autoridad más adelante amplíe esta parte, pero por el momento hablamos de gasolina ya sea magna o premium y diésel. Requisito de deducibilidad. Importantísimo, regla de oro. Si no tienes este nuevo complemento, el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, no vas a poder hacer deducible este gasto ni puedes acreditarte el IVA. Eso es básico, ¿no? Entonces, sí tienes que verificar, es parte ya de nuestro trabajo, de verificar que realmente venga este complemento y la información que contiene. Esto ya lo habíamos comentado en cursos anteriores, pero bueno, quiero resaltarlo el día de hoy. Y bueno, algo importante, vimos que existen diferentes formas de cargar gasolina y de llevar control, cómo las empresas pueden controlar toda esta parte. Bien, ya para finalizar, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a nuestro blog. También tenemos un sitio en Facebook, en Twitter, donde estamos publicando. Entonces, con toda la confianza, los invitamos a ver.